Bien, este es el seminario de la técnica de la contratensión. Vamos a ver en qué consiste, ya estáis haciéndoos una idea, por lo que podéis ver en la primera imagen. Y ahora, pues, vamos a hablar acerca de lo que implica esta técnica. Voy a ponerlo un poquitín más pequeño para poderlo visualizar mejor en pantalla. Muy bien. Bueno, esta técnica se conoce como de resistencia y de contratensión, de liberación postural espontánea. Estos puntos dolorosos con la palpación se agrupan finalmente en zonas relacionadas con el sitio donde se encuentra la disfunción somática o segmentaria o músculo tendinoso. Los puntos dolorosos suelen encontrarse en las zonas de inserción tendinosa o en el vientre del músculo y en ocasiones en los ligamentos, y se los describe como puntos del tamaño de la punta de un dedo. No tienen nada que ver con los puntos gatillos, aunque sí que es cierto que algunos de estos puntos suelen coincidir con los puntos gatillos. ¿La diferencia cuál es? Que cuando apretamos estos músculos, el dolor no es reflejado en una zona distante. Si apretamos y refleja el dolor en una zona distante, quiere decir que es un punto gatillo. Pero si se queda estabilizado en la zona donde apretamos, es un punto de dolor que necesita ser tratado con la técnica de contratensión. Aproximadamente, estos puntos son dolorosos, tensos y edematosos. Es posible que el paciente no sienta dolor de manera espontánea en la zona donde se encuentra el punto doloroso, ni tampoco en la zona inmediata adyacente, y esto puede resultar también relativamente normal. Parece que todo va bien y es sin dolor a la palpación. Ahora, esta técnica provoca una respuesta apropiada a partir de los principios fisiológicos, y estas ideas las vamos a plantear de la siguiente manera. Vais a ver que el hecho de que oprimamos estos puntos tiene una reacción corporal muy importante. Voy a ir desgranando el proceso que se produce y veréis que conlleva más de lo que nos imaginamos. Mirad, en la siguiente imagen lo explico. Una sobrecarga o contractura muscular provoca un acortamiento rápido de un músculo. O sea, en el momento que se sobrecarga o contractura, se defiende. ¿Cómo? Se contrae. Bien, la retroalimentación aferente, o sea, las vías aferentes son las que traen la información hacia de fuera, hacia adentro, que la trae por las vías centrípetas, o sea, comunica la presencia de un daño miofascial por sobrecarga desde el exterior hacia el interior. Ese es el aferente. Y el eferente es el que va desde el interior hacia afuera. Bien, el cuerpo trata de evitar el daño miofascial mediante la contracción inmediata de los tejidos miofasciales afectados, acortando el músculo afectado. Esto provoca el alargamiento del músculo antagonista, el músculo que hace el movimiento contrario o acompaña en cierta manera al músculo que se ha sobrecargado. Entonces, este se alarga para producir una compensación en la mayoría de los casos. Así que se considera que el acortamiento rápido del músculo afectado y el alargamiento simultáneo del antagonista provoca un reflejo inapropiado que se manifiesta con un punto doloroso con la palpación en el músculo antagonista. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de todo esto y el efecto que causa esta técnica de contratensión sobre el aparato locomotor? Vais a ver que es más serio de lo que parece. O sea, simplemente colocando los dedos en los puntos, dice, bueno, ¿pero qué ocurre realmente? Mirad, tiene efectos mecánicos sobre el cuerpo. Primero, genera una hiperemia traumática en el lugar de la lesión muscular. ¿Por qué le llamamos traumática? Porque al ejercer una presión es muy fácil que podamos romper algún pequeño capilar, pero no es ninguna tragedia. Pero sí que es cierto que generamos una hiperemia importante.
Al generar esta hiperemia, ¿qué ocurre? En el apartado B notamos que hay una estimulación de los mecanorreceptores, que esto aumenta el flujo sanguíneo local. En el apartado D, aumento consecuente de la temperatura local. Y en la E, salida de sustancias alcógenas de la zona lesionada. Eso es efectos mecánicos inmediatos en el momento en que hacemos la técnica de la contratensión. ¿Y qué efectos químicos producimos? Bueno, la sustancia P de Levy es expulsada del foco lesional o diluida. Esta es una sustancia que provoca dolor, hace que el dolor persista. También estimulamos la generación de péptidos morfínicos, encefalinas y endorfinas. Esta liberación de sustancias químicas generan analgesia y disminuyen el dolor, efecto que se ve reforzado por la difusión y eliminado más rápido de la sustancia P de Levy alcógena de la zona afectada. También tenemos una acción directa sobre el sistema sanguíneo. Lo vamos a ver aquí. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos la técnica de contratensión? Bueno, pues también el transporte sanguíneo se pone en marcha para el sistema opioide que tenemos en nuestro cuerpo por analogía con los efectos del opio. B, productos segregados a la sangre como endorfinas por su analogía con la morfina. Así que estas sustancias que están en la naturaleza cuando los procesan, también los tenemos nosotros en el organismo, porque se le llama sistema opioide precisamente porque tiene efectos que calman el dolor. También hay otras sustancias que son activadas con la misma acción como las encefalinas y los megapéptidos. Por eso el sistema opioide se activa y activa el mecanismo de autocontrol del dolor cuando nosotros ejercemos la presión con esta técnica. Y esta activación estimula el sistema defensivo del cuerpo. Bien, para poder entender esto a mayor cabalidad, vamos a ver el proceso descriptivo muy breve, ¿de acuerdo?, de la acción terapéutica que produce cuando hay un estado de alarma en el músculo que sea y en el órgano que sea, pero en nuestro caso vamos a hablar de los músculos. Bueno, cuando hay una lesión o un dolor muscular, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa? Bueno, rápidamente, por las vías de transmisión aferentes, desde la periferia al sistema nervioso central se manda información. Aquí pasa algo. Entonces, rápidamente va a nuestro cerebro. El sistema nervioso central transmite a diferentes centros del cerebro la información. El estímulo doloroso que hemos notado da lugar a la liberación de diversas sustancias, como ya explicamos, por los tejidos lesionados o afectados, como la sustancia P de Levy. Esta es la responsable de la persistencia del dolor tras el cese del estímulo doloroso. Nos hemos caído, por ejemplo, nos hemos dado un golpe, el golpe ya ha pasado, pero el dolor persiste. ¿Y por qué persiste? Porque esta sustancia P de Levy está ahí. Así que el estímulo doloroso provoca la transmisión desde la periferia al sistema nervioso central de la información ocurrida. Le han dicho, aquí pasa algo y hay dolor. Bueno, en el sexto aspecto, el sistema nervioso central rápidamente, en cuestión de milisegundos, transmite al bulbo y al mesencéfalo dicha información que va a establecer conexiones de las vías ascendentes, las aferentes, con la corteza y otras estructuras como el hipotálamo y el sistema límbico relacionado con el dolor. Entonces recibe la información y le dice, uy, aquí hay dolor, aquí ha pasado algo. Rápidamente empieza a procesarse. Bueno, estos centros superiores ejercen una función de freno y modulación del estímulo doloroso por medio de las vías descendentes sobre la médula. En este caso serían las vías eferentes. En todo este sistema de neuromodulación juega principalmente un papel importante, entre otros los receptores opiáceos y endorfinas distribuidos
por distintos lugares del sistema nervioso central relacionado con el dolor. ¿Cuál es el propósito? Intentando contrarrestar el dolor. Imaginaos lo que se produce en el cuerpo cuando hay una sobrecarga, una contractura muscular. Pero esto es aplicable a cualquier mal que suceda en un órgano, rápidamente se ponen en marcha estos procesos. Así que eso muestra que estamos diseñados de una forma maravillosa. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros aplicamos la técnica de la contratensión sobre la persona? Como podéis ver en la imagen de la derecha, tenemos los puntos de contratensión de la zona del occipital y las vértebras cervicales. Esos diferentes puntos, hoy en la parte práctica los vamos a trabajar, así como también puntos que vamos a encontrar en el esternón y también entre la unión de las costillas y el cartílago. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros aplicamos la contratensión? Bueno, voy a agrandarlo un poquitín para poderlo ver mejor. Bueno, cuando nosotros aplicamos la contratensión, se transmite desde la periferia al sistema nervioso central una información en concreto. Ya tiene dolor, ¿vale? Esto es posible que os suene extraño, el hecho de que podemos quitar dolor con dolor. Es una paradoja, pero no es una invención mía. Hay muchos investigadores que saben que muchos dolores musculares pueden silenciarse con otro dolor distinto. No es algo extraño que nosotros, cuando algo nos duele, lo frotemos. No es extraño que cuando nos duele la cabeza, nos apretemos la cabeza y en cierta medida tenemos alivio. Yo recuerdo a mi madre que se ataba un pañuelo en la cabeza porque sufría bastante de migrañas y se lo apretaba de tal manera y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y entonces me decía, me calma el dolor. Y aquello me sorprendía y eso se me quedó grabado en la mente. Cuando ya descubrí todo esto, dije, ya está la lógica, quitar el dolor con el dolor. Hay libros que hablan acerca de esto, investigadores muy respetados en el campo de la medicina que entienden que eso es así. Pero no vamos a entrar en ese campo. Pero aquí, cuando nosotros apretamos los puntos que tenéis en el margen derecho de la pantalla, se transmite información al sistema nervioso central y entonces el sistema nervioso central va a transmitir dicha información de nuevo al bulbo y al mesencéfalo por las conexiones ascendentes. Lo mismo que ocurre cuando uno tiene una contractura y se comunicará con los núcleos talámicos y otros de la estructura del hipotálamo. ¿Qué ocurre? Claro, ya había dolor y ahora llegamos nosotros y hacemos contratensión. Además, la contratensión, como vais a ver, vamos a colocar los músculos en una posición de tensión para poder ejercer la contratensión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a percibir nuestro cerebro a través de los receptores aferentes? Bueno, de una presión más grande, de un dolor diferente y profundo, diferente el dolor al dolor inicial que ya tenía de la zona afectada, de un dolor que no es fijo. O sea, es un dolor que comenzamos a presionar y damos un giro al músculo para tensarlo. Entonces, algo está ocurriendo ahí que rápidamente llega esa información al cerebro, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Bueno, como creamos hiperemia traumática en la zona afectada, el estímulo que estamos produciendo estimulará los mecanorreceptores aumentando el flujo sanguíneo. Voy a marcarlo para que veáis por dónde vamos. Estamos aquí. Este es el punto que acabo de comentar, estimulando los mecanorreceptores, aumentando el flujo sanguíneo. Esto aumenta la temperatura, en este de acá, local, y esto creará un estado mayor de alarma, porque el cerebro dirá, ¿pero qué está pasando? Ya había dolor y ahora hay más. Bueno, pues esto va a producir
La liberación, como comento aquí, en este de aquí, comento que estamos estimulando a mayor grado la zona afectada y entonces la regeneración de péptidos morfínicos y endorfínicos y las encefalinas van a ser transportadas, como comento en este recuadro, por el sistema sanguíneo junto con los nagapéptidos. Estos, pasamos ahora a este de aquí, va a producir el resultado que nosotros queremos, esta liberación de sustancias químicas que estimulan el mecanismo de autocontrol del dolor y estimula el sistema de defensa del cuerpo, da como resultado ¿qué? La curación y el alivio del dolor. ¿Cómo es posible esto? Bueno, voy a poner un ejemplo, porque os he comentado que vamos a producir un dolor mayor que el que existe. Claro, es un dolor controlable, ¿de acuerdo? Pero imaginaos por un momento que se os está quemando en casa, fuera de casa, el cubo de la basura o donde tiramos la basura diaria. Y entonces nosotros llamamos a los bomberos al número que hay, y cada país tiene el suyo, y entonces le decimos a los bomberos, ¡hey, se me está quemando la casa! Y los bomberos dicen, pero ¿el fuego es muy grande? Y nosotros decimos, sí, es muy grande. ¿Cuántos bomberos o dotaciones de bomberos pensáis que nos van a mandar? ¿Uno? ¿Un bombero nada más? ¿Dos? No, hemos dicho que es grande. Cuando vengan las dotaciones de bomberos y vea que sea el cubo de la basura, nos va a caer el pelo. ¿De acuerdo? Pero el efecto llamada ha surtido efecto. Porque entonces han venido las dotaciones pues, que hacen falta para apagar un fuego que se supone que nosotros hemos dicho que es grande. Traslademos eso al cuerpo. El mecanismo que comunica al cuerpo el dolor, como habéis podido ver, es el mismo que le va a comunicar cuando nosotros hacemos la presión al cuerpo, al cerebro, al sistema nervioso central, que algo más gordo está ocurriendo. Entonces, ¿cuánta cantidad de endorfinas, encefalinas, nagapéptidos va a mandar? Lo que haga falta, porque estamos exagerando parte del dolor. No estamos hablando de un dolor insoportable, ¿eh? Estamos hablando de un dolor soportable mayor del que hay en ese momento. Cuando nosotros retiramos el dedo a los 30 segundos, el músculo cede sí o sí. De hecho, podemos hacer una prueba y ver, porque le podemos preguntar al paciente o al cliente, como le queramos llamar, del 1 al 10, ¿cuánto dolor tiene ahora? Antes de iniciar la técnica de la contratensión. Si nos dice, pues mira, tengo un 9, y después de hacer la técnica de la contratensión, puede mover mejor el cuello y nos dice, pues mira, me queda un 2 o me queda un 3. Éxito total. Porque solo hemos empleado los dedos, nada más. Hemos puesto el músculo en tensión y hemos hecho una presión de contratensión en los puntos que hay designados para esas tensiones musculares. ¿Queréis ver cómo se hace? Os lo voy a enseñar rápidamente. Voy a pasar a la siguiente imagen, que es donde se ve esta primera imagen que os he colocado. Voy a hacerla más pequeña para que la podáis ver bien. Bueno, como podéis observar, tenemos un punto para trabajar que está en lo que se conoce como el POE, la prominencia ósea externa. De hecho, si todos os tocáis en la base del cráneo, unos a mayor y menor grado, tenemos como un pequeño punto. Ese es uno de los puntos que se utilizan en la técnica de la contratensión. Después tenemos aquí otro, que es el del mastoideo. Y luego tenemos otro en la primera vértebra cervical, el atlas, en la apófisis transversa. Y luego veréis que a partir de la segunda vértebra tenemos un punto por cada apófisis espinosa o la central, pero no sobre ella, sino entre el hueco y hueco. Aquí tenemos el ligamento nucal, que es un ligamento que pasa por encima de la apófisis espinosa o central, pero abarca desde la base del cráneo
hasta el sacro. Y esta es una zona rica en dolores. Así que entre vértebra y vértebra tenemos un punto de tensión que podemos trabajar. Y después tenemos, antes de la apófisis transversa, puntos también en la C3, C4, C5, C6, C7. Y después tenemos un punto al lado justo de la C7 y en la apófisis D1, en el hueco que queda entre la C7 y la D1, también tenemos otro punto. ¿Cómo lo hacemos? Lo vais a ver ahora. Voy a practicarlo en María Ángeles y os iré explicando de qué forma se hace. Voy a intentar que la cámara capte lo más cercano posible cómo se trabaja. La técnica es muy simple, muy sencilla, no es complicada, de verdad. Simplemente hay que localizar el punto de dolor, aguantar 30 segundos y levantarlo. Colocar siempre, en este caso el cuello, en una posición de tensión. Que todos los músculos de esa parte del cuello queden tensos antes de hacer la técnica de la contratensión. Así que le vamos a decir ya a María Ángeles que se coloque en la camilla. Voy a dejar de compartir pantalla para que me podáis observar bien y que yo también esté seguro de que lo estáis visualizando bien. Si lo veis en pequeñito, si le dais a la pantalla donde hay 3 puntos, la pantalla se os convertirá en todo lo que es el dispositivo móvil. Bien, vamos a enfocar a María Ángeles. Vale, para trabajar los puntos de contratensión con la técnica de la zona cervical, voy a beber agua, lo hacemos de la siguiente manera. Le pedimos a la paciente que saque la cabeza de la camilla. Vale. Y como os comenté, lo que hacemos es ladear la cabeza y la apoyamos sobre nuestro brazo, ¿de acuerdo? Y entonces voy a bajar un poco más la camilla para poder estar más cómodo. Supongo que lo podréis ver bien. Vale. Entonces, con mi otra mano yo estoy haciendo fuerza para que estiren los músculos y estén en tensión. Entonces, si fuera el POE, la prominencia ósea externa, entonces con mi dedo lo que hago es una presión sobre él. A ver si lo podéis ver. Sí. Entonces, yo le pregunto a la persona, el dolor, ahora en este momento, ¿de cuánto es? Del 1 al 10. Si me dice un 9. Bueno, pues hago presión sobre el POE, esperaría 30 segundos y a los 30 segundos suelto. Y entonces le pregunto, del 1 al 10. Y entonces me contesta. Y entonces pasamos a cada uno de las vértebras en la apófisis espinosa, no, en el valle que crea después. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos y 30 segundos. ¿De acuerdo? Y luego, desde la tercera, la encontramos acá, en esta posición. Y entonces presionamos. Aquí ya estamos generando todo lo que os he explicado en la parte teórica. Desde las vías externas, las aferentes, le están comunicando al cerebro que hay un dolor mayor. Y rápidamente esto llega al cerebro y a partir de ahí todas las sustancias que controlan el dolor están activadas ahora. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo una presión mayor con dolor que la que ella siente. Esto sería 30 segundos
por punto. Así, de esta manera, déjala caer la cabeza, estaríamos trabajando todos los puntos que habéis visto en la imagen. Uno dice, es shiatsu, no tiene nada que ver con el shiatsu. ¿De acuerdo? Son puntos gatillo, como os expliqué antes. ¿Es verdad que aquí hay varios puntos gatillo que le han reflejado? Sí, porque coincide el punto de dolor con el punto gatillo. Pero si nos dice, mira, se me refleja en el brazo, o me baja hacia abajo, hacia la espalda, o me sube hacia la oreja, o ya sabemos que es un punto gatillo. Pero los puntos de la técnica de contratensión normalmente están situados o en los tendones, o en el vientre del músculo, o incluso en los ligamentos. De ahí que el ligamento nucal, así como en toda la columna, porque hay un ligamento que recorre todas las apófisis espinosas, las que son centrales, en cada hueco, después de cada apófisis espinosa, en ese hueco tenemos un punto de dolor. Y así vamos trabajando punto a punto con la técnica de contratensión. Bien, ¿qué otras partes del cuerpo hay que duelen y que podemos trabajar? Mirad, voy a colocar a María Ángeles en una posición de contratensión para poder trabajar el esternón y poder trabajar la unión del cartílago con las costillas. Son puntos de mucho dolor. ¿Por qué? Porque recordad, métete para adentro y así no se cansa. Vale. La parrilla costal, entre otras cosas, desempeña la función de proteger los órganos más importantes, pero también es necesaria que se mueva porque cuando tomamos aire, los músculos accesorios de la respiración, como son escalenos, esternocleidomastoideo, lo que es el diafragma, todo eso hace que la parrilla costal suba hacia arriba. Entonces, la unión de los cartílagos con las costillas, ahí se producen puntos de dolor que después pueden provocar dolor en los pectorales, en los oblicuos y también pueden producir dolores en las espaldas. Entonces, esos puntos también se pueden trabajar. Si queréis probarlo ahora en vuestros cuerpos, colocar los dedos en el centro del esternón, empezar desde arriba, colocar un dedo y empezar a apretar. Y veréis cómo duele. ¿Duele? Duele. Si bajáis un poco más abajo, 1 centímetro, apretar. ¿Duele? Duele. Esos son los puntos de contratensión que van a ayudar a que los pectorales descansen. Mirad, esta es una zona que normalmente, en el caso de mujeres que la naturaleza las ha dotado con mucho pecho, suelen tener muchos dolores de espalda. Las que tenéis mucho pecho lo sabéis, que hay dolor de espalda. Y conforme pasan los años, la fuerza de la gravedad hace su trabajo. O sea, no siempre están firmes. Entonces, eso va perdiendo elasticidad. Entonces, la zona del esternón sufre y la zona de la espalda sufre. ¿Cómo podemos aliviar esto? Pues con esta técnica que vais a ver ahora, aliviamos el esternón y aliviamos la unión de las costillas con el cartílago, ¿de acuerdo? Que es el que sale desde el esternón. Bien, entonces voy a colocar la cámara de manera que podáis ver a María Ángeles bien. A ver, vente para mí. No, no me molesta ahora. Vente para mí. Vente para mí. Vale, pon las manos detrás. Vale, vente más para mí. Mira, quizás lo vamos a hacer sentado porque lo veréis mejor. Quizás sentado. A ver, creo que lo veréis mejor así. Vale. Voy a bajar un poco más la camilla para que yo pueda trabajar bien. Bajaré la cámara y con esto no hace falta aceite ni nada, ¿eh?
Le vamos a pedir que coloque sus manos aquí arriba, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a colocar las nuestras por aquí y le vamos a hacer que se apoye sobre nuestra espalda. Sobre nuestro pecho, perdón. Entonces, con nuestros dos dedos, desde donde comienza el esternón, ejerceremos presión. 30 segundos. Ejercemos la presión y soltamos. Bajamos más o menos 1 centímetro, ejercemos presión y soltamos. Ejercemos presión y soltamos. Ejercemos presión y soltamos y recorremos todo lo que es el manubrio del esternón. ¿Por qué esta posición? Es una posición en la que estoy produciendo una contratensión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿luego qué hacemos? Bueno, nos vamos donde está. Localizamos el esternón y localizo el cartílago. Entonces, hago presión 30 segundos. Claro, en el caso de la mujer va a llegar un momento que nos vamos a topar con el pecho. Pero hasta que no encontremos el pecho, seguimos bajando. ¿De acuerdo? En el otro lado exactamente igual. Probadlo vosotras y veréis. Buscaros la unión del cartílago con la costilla y ejercer presión sobre ella. No en el hueco entre costilla y costilla, sino sobre la costilla. De esa manera estamos ejerciendo la técnica de la contratensión. En este caso sería así. Hay muchas zonas del cuerpo para poder realizar esto. Vais a ver ahora, por ejemplo, en la zona glútea. ¿De qué manera lo hacemos? Mirad, lo vais a ver. Vamos a pedirle a María Ángeles que se ponga boca abajo. Voy a subir la camilla. ¿Cuáles son los puntos que tenemos de la contratensión en el músculo glúteo? Pues ahora los vais a ver. ¿Cómo lo coloco en tensión? Lo que hago es elevar la pierna, me la coloco en el hombro, básicamente desde la rodilla, y entonces localizo el punto y ejerzo la presión 30 segundos. Ahora la cámara la coloco aquí para que lo podáis ver bien. Y entonces soltamos. Localizamos el otro punto, que lo tenemos acá, y ejercemos la presión. Luego podemos trabajar los glúteos medianos y menor. Sí, la ponemos de lado, ponte de lado, mirando hacia allá, hacia la cámara. ¿Cómo buscamos la posición de contratensión? Le pedimos a la paciente que se arrime al máximo a la camilla. Arrímate al máximo. Al borde, sí. Y lo que haremos es poner la de abajo recta y luego la otra le decimos que la cuelgue, pero la sujetamos para que no se nos caiga. Entonces, déjala caer, déjala caer, déjala caer. Eso es. La fijamos y entonces buscamos el punto de contratensión y lo apretamos. 30 segundos. Y soltamos. Estoy apretando puntos que en teoría se supone que tiene dolor en la zona. ¿De acuerdo? Me puede decir, tengo dolor en la zona glútea. Ya he desactivado los puntos gatillo. Los que estáis en ese curso ya lo conocéis, ya sabéis de qué va. Pero ahora sigue habiendo dolor, entonces necesito utilizar la técnica de la contratensión. ¿Para qué? Para terminar de soltar el músculo. Entonces, este sería uno.
El otro lo encontraríamos en el esquión, que es el hueso que hay debajo del glúteo. Justo en el punto del esquión tenemos el otro. Ahí ejerceríamos la presión 30 segundos. Vuelve a colocar las piernas arriba. Si fuera en el caso del oblicuo, del músculo oblicuo, lo tenemos justo debajo de donde termina la última costilla. Aquí en este punto, de hecho, a los que les cuesta respirar, porque sufren asma o tienen problemas, este es un punto que libera mucho la zona diafragmática. Entonces, aquí sí que es cierto que les pido que tomen aire, porque si no, no me van a dejar. Entonces, toman aire y cuando sueltan, están soltando, yo estoy clavando el dedo y espero. Tienen que seguir respirando, claro, pero yo ya he colocado el dedo donde yo quiero. Esto ya está produciendo una reacción en cadena, como ya os comenté. Luego hay muchos puntos. Tenemos, por ejemplo, en el borde entre la costilla y lo que es el músculo diafragma. Ponte boca arriba. Este libera mucho todas las tensiones de las personas que no respiran bien. Voy a colocar aquí la cámara para que lo podáis ver bien. Entonces, ¿te puedo levantar la camisa? Vale. Última costilla, ¿de acuerdo? Justo aquí abajo está el diafragma, ¿de acuerdo? Es verdad que en esta zona, como tenemos el hígado, puede doler más dependiendo de si el hígado lo tiene bien o mal, pero suele doler un poco más. Entonces, los puntos de contratensión del diafragma los tenemos justo debajo de las costillas. Aquí hemos de tener control en el dolor. ¿Y qué vamos a lograr si liberamos toda la unión del diafragma? Pues que va a poder respirar mejor y si tiene dolor al respirar en el pecho, desaparecen rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, es exactamente lo mismo. Lo que nos sirve de guía es la última costilla y también la costilla, o sea, lo que es el cartílago que tenemos cuando termina la última costilla, tenemos todo lo que es la unión de los cartílagos que llegan hasta el esternón, pues nos sirven de guía, ¿de acuerdo? Entonces, ejercemos presión, esperamos 30 segundos, soltamos, volvemos a ejercer presión, 30 segundos, soltamos, volvemos a ejercer presión, 30 segundos, soltamos y lo mismo. Y así estaríamos haciendo un trabajo sobre el músculo diafragma. También tenemos una línea que baja desde el esternón hasta el hueso púbico, ¿de acuerdo? Entonces también podemos trabajar esa línea con la contratensión. De hecho, cuando alguien sufre de osteopatía de pubis, si os es familiar, los aductores que van desde la cara interna hasta la región púbica y por debajo del hueso púbico suele producir unos dolores específicos que no te dejan andar ni subir escaleras ni nada. Quien lo sufre nuevamente, que son futbolistas o gente que juega al fútbol, sobre todo el fútbol, no en los campos de fútbol, sino donde hay esa especie de parquet que cuando frenan tan de golpe, bueno, pues suele producir este tipo de patología. Si hay dolor en la zona inguinal o hay dolor en la región púbica, entonces se pueden ir ejerciendo las mismas presiones que hemos estado comentando. Bueno, podría estar explicando hasta mañana de la cantidad de puntos que hay para practicar la contratensión. Entonces, ya te puedes levantar mañana.
¿Puedes subir un poco más la cámara? Muy bien. ¿Por qué es importante esta técnica, igual que todas las demás? Bueno, porque produce una reacción, y de hecho me gustaría que lo probarais en estos días, vosotras mismas y vosotros, en vosotras. O sea, cuando tengáis un dolor inespecífico, utilizar la técnica de la contratensión. Hacer que el músculo doble hacia una parte u otra y lo tensáis, y si es el cuello, podéis buscar infinidad de movimientos y clavar el dedo hasta un punto que os permita poder aguantar el dolor. Y vais a ver el alivio que se siente. De hecho, se podría hacer un tratamiento únicamente con la técnica de la contratensión para relajar a la persona, por completo. ¿En qué se diferencia el shiatsu? Que el shiatsu no ejerce una presión muy profunda sobre los puntos. ¿En qué se diferencia de los puntos gatillos? Que el punto gatillo hay que desactivarlo. Aunque lo presiones, hay que desactivarlo. Por lo tanto, los puntos de la técnica de la contratensión, recordad, están en los tendones, en los ligamentos inclusive de cualquier articulación y muchas veces en el vientre del músculo. Por lo tanto, os animo a que investiguéis. Si queréis saber más en cuanto a la técnica, me podéis escribir un correo y os puedo explicar más. ¿Hay un mapa detallado de todos los puntos? Sí, existe. ¿Es importante conocerlo? Sí, porque alivia infinidad de dolores y de problemas y restablece el buen funcionamiento del aparato locomotor. Como veis, hay muchas técnicas, algunas son preciosas, otras más complicadas, otras menos complicadas, pero esta es muy simple. Como habéis podido ver, simplemente utilizando nuestros dedos y nuestros pulgares podemos hacer que el sistema antidolor del cuerpo lo pongamos en marcha. Nuevamente ha sido un placer y agradeceros que hayáis estado allí. La semana que viene volveremos otra vez con otro seminario, con otro tema distinto y también apasionante como este. Así que nos despedimos, cuidaros mucho, un beso muy fuerte y un abrazo virtual.